porque todo aquel que hace estas cosas es abominación al Señor. La palabra abominación en hebreo es toevá, que significa algo que causa repulsión divina extrema. No es simplemente un pecado, es una contaminación que hace que la persona sea incompatible con la presencia de Dios. Y si esa persona está casada, esa contaminación afecta el pacto matrimonial completo. Ahora observa este pasaje raramente predicado en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Observa que la lista incluye fornicarios, hechiceros e idólatras juntos. No es coincidencia. Están conectados. La fornicación, cuando se combina con elementos espirituales oscuros, se convierte en brujería. Y la brujería dentro del matrimonio es el pecado imperdonable que estamos discutiendo. Pero aquí está lo más inquietante. Este pecado no siempre se comete de manera obvia. Una persona puede estar destruyendo su matrimonio espiritualmente sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo? A través de la pornografía que involucra rituales, a través de fantasías que abren puertas espirituales, a través de juramentos hechos en momentos de pasión a otras personas, a través de la participación en ideologías que son, en esencia, formas modernas de idolatría. J. Benítez mencionó en una entrevista que muchas personas están viviendo en matrimonios que, espiritualmente, ya no existen. Los documentos están firmados, las ceremonias se llevaron a cabo, pero el pacto está muerto porque una o ambas partes cruzaron la línea prohibida y continúan en esos matrimonios sin entender que están viviendo en una ilusión, en un cascarón vacío de lo que alguna vez fue una unión sagrada. Y esto nos lleva a la pregunta más difícil de todas. ¿Se puede deshacer este daño? ¿Existe algún camino de regreso para alguien que ha cometido este pecado imperdonable? La respuesta bíblica es compleja y difícil, pero la verdad va aún más lejos de lo que hemos explorado, porque lo que estoy a punto de revelarte tiene que ver no solo con el matrimonio individual, sino con el destino colectivo de la humanidad. Hay una razón por la cual la Biblia usa el matrimonio como la metáfora central para describir la relación entre Dios y su pueblo. No es solo una ilustración conveniente, es porque el matrimonio humano fue diseñado como un reflejo, una sombra, de una realidad eterna mucho más grande. En Efesios 5:31-32, Pablo escribe algo que casi nadie comprende en su total profundidad. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Pablo no está diciendo que el matrimonio se parece a Cristo y la Iglesia. Está diciendo que el matrimonio es un misterio que revela la verdad sobre Cristo y la Iglesia. El matrimonio humano fue creado como una ventana a través de la cual podemos ver y entender la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Y aquí está la revelación devastadora. Si existe un pecado imperdonable en el matrimonio humano, entonces existe un pecado equivalente en la relación entre el ser humano y Dios. Un punto de no retorno, una línea que una vez cruzada hace imposible la restauración. La Biblia llama a este pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice en Mateo 12, 31, 32: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Durante siglos, los teólogos han debatido qué es exactamente este pecado imperdonable. Algunos dicen que es rechazar a Cristo hasta la muerte, otros dicen que es atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Pero cuando entendemos el matrimonio como el misterio que Pablo describe, todo cobra sentido. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el equivalente espiritual del pecado imperdonable en el matrimonio. Es cuando una persona, que una vez estuvo en una relación de pacto con Dios, introduce deliberadamente otra lealtad espiritual. Es cuando alguien que conoció la verdad, que experimentó la presencia de Dios, que fue parte del pacto, conscientemente hace un pacto con las fuerzas de las tinieblas. No es simplemente pecar, no es simplemente dudar, no es simplemente caer, es traicionar el pacto de la manera más profunda posible, mezclando luz con tinieblas, sirviendo a dos señores, dividiendo la lealtad del alma. Y aquí está la conexión con el matrimonio. Cuando una persona casada comete el pecado imperdonable contra su matrimonio,
esa mezcla espiritual prohibida de la que hemos hablado, está reflejando en el plano humano lo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es en el plano divino. Está destruyendo un pacto sagrado de una manera que no admite restauración. J. Benítez, en sus exploraciones de textos antiguos, encontró referencias a lo que los primeros cristianos llamaban el pecado de Judas. No simplemente traicionar a Cristo, sino traicionar después de haber estado en intimidad con Él. Judas había caminado con Jesús, había visto los milagros, había sido parte del círculo íntimo y aún así hizo un pacto con los enemigos de Cristo. Y lo más revelador de todo, después de traicionar a Jesús, Judas intentó arrepentirse, devolvió las monedas de plata, confesó su pecado. He pecado entregando sangre inocente, pero su arrepentimiento no fue aceptado. No porque Dios no quisiera perdonarlo, sino porque Judas había destruido su propia capacidad para recibir perdón. Había cruzado la línea prohibida, y esto es exactamente lo que sucede con el pecado imperdonable en el matrimonio. La persona puede sentir remordimiento, puede confesar, puede intentar reparar el daño, pero la naturaleza misma del pecado ha destruido el fundamento sobre el cual el perdón y la restauración pueden ocurrir. Piensa en esto. El perdón requiere dos cosas. Primero, que Dios esté dispuesto a perdonar. Segundo, que la persona sea capaz de recibir ese perdón. Dios siempre está dispuesto. Pero ciertos pecados destruyen la capacidad del alma para recibir. Es como si la persona hubiera quemado los receptores espirituales que permiten que la gracia de Dios penetre. Esto explica pasajes difíciles como Hebreos 10, 26, 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. No es que el sacrificio de Cristo sea insuficiente, es que la persona que peca deliberadamente de esta manera destruye su propia capacidad para apropiarse de ese sacrificio. Ha construido un muro entre ella y la gracia de Dios, no porque Dios haya puesto el muro, sino porque ella misma lo ha construido con sus decisiones, y ahora llegamos al corazón de la revelación. Esto no es solo teología abstracta, esto está sucediendo ahora mismo en matrimonios alrededor del mundo. Personas que un día dijeron sí ante Dios, que hicieron votos sagrados, que se convirtieron en una sola carne, están destruyendo esos pactos de la manera más profunda posible. Algunos lo hacen a través de aventuras amorosas que involucran promesas espirituales, otros a través de la participación en prácticas ocultas, otros a través de adicciones que abren puertas demoníacas, y otros, de la forma más sutil, a través de la idolatría moderna, poniendo el dinero, el éxito, la imagen, el placer, por encima del pacto sagrado, y el resultado es el mismo: matrimonios que siguen existiendo en papel, pero que están espiritualmente muertos, personas que viven juntas, pero que han perdido la unidad espiritual que Dios diseñó, familias que funcionan como instituciones sociales, pero que han perdido el fuego sagrado que debe arder en el centro de una unión divina. Pero aquí está lo más inquietante de todo: muchos de estos matrimonios continúan, las personas siguen casadas, siguen asistiendo a la iglesia, siguen aparentando normalidad, pero espiritualmente el matrimonio ya no existe, y están viviendo en una mentira que no solo los afecta a ellos, sino que afecta a sus hijos, a sus comunidades, al tejido mismo de la sociedad. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque lo que estamos presenciando en el mundo moderno, el colapso de la institución del matrimonio, el aumento de los divorcios, la disfuncionalidad familiar generalizada, no es simplemente un problema social o cultural, es una crisis espiritual, es el resultado colectivo de millones de personas cruzando líneas que nunca debieron cruzar. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Necesito mostrarte lo que esto significa para el mundo actual, para tu vida, para las decisiones que estás tomando ahora mismo. Vivimos en una época única en la historia humana, una época en la cual el matrimonio ha sido redefinido, relativizado y vaciado de su significado espiritual, y las consecuencias están por todas partes. Mira a tu alrededor. La tasa de divorcios en países occidentales ronda el 50%, pero esa estadística solo cuenta los divorcios legales, no cuenta los matrimonios muertos espiritualmente que continúan existiendo como cáscaras vacías,
No cuenta las uniones donde el pacto fue destruido hace años, pero las personas siguen juntas por conveniencia, por los hijos, por el miedo a la soledad. Y aquí está lo que casi nadie se atreve a decir. Muchos de estos matrimonios rotos comenzaron con el pecado imperdonable del que hemos estado hablando. Comenzaron cuando uno o ambos cónyuges cruzaron la línea prohibida, cuando mezclaron lo sagrado con lo profano, cuando introdujeron otra lealtad espiritual en la unión. Pero en lugar de reconocer la gravedad de lo que ocurrió, en lugar de entender que el pacto fue destruido, las personas intentan arreglar el matrimonio. Van a terapia, leen libros de autoayuda, asisten a retiros matrimoniales, y nada funciona realmente, porque están intentando reparar algo que ya no existe en el plano espiritual. Es como intentar reanimar un cadáver. Puedes aplicar todas las técnicas médicas, pero si la vida ya se fue, nada funcionará. J. Benítez señaló en una de sus reflexiones que estamos viviendo en lo que él llama la era del engaño matrimonial. Parejas que viven en la mentira de que su matrimonio está bien cuando espiritualmente está muerto. Iglesias que bendicen uniones que Dios ya no reconoce. Líderes religiosos que ofrecen consejos superficiales sin entender la naturaleza espiritual del problema. Y el daño no se limita a las parejas involucradas. Los hijos que crecen en estos matrimonios espiritualmente muertos absorben la disfunción, aprenden patrones de relación destructivos, desarrollan concepciones distorsionadas del amor, del compromiso, de la fidelidad, y cuando ellos mismos se casan, repiten los mismos patrones. Es un ciclo generacional de destrucción espiritual. Pero aquí está lo que nadie quiere enfrentar. Si existe realmente un pecado imperdonable en el matrimonio, entonces muchas personas están viviendo ahora mismo bajo las consecuencias de ese pecado. Y no solo en sus matrimonios, en sus vidas completas, en sus destinos eternos. Porque recuerda, el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Si destruyes tu matrimonio de esta manera, estás dañando tu capacidad para relacionarte con Dios. Estás contaminando el canal a través del cual la gracia divina fluye hacia ti. Y esto explica algo que muchos han experimentado pero pocos comprenden. ¿Por qué algunas personas, después de ciertos pecados, parecen perder completamente su sensibilidad espiritual? ¿Por qué ya no pueden orar con sinceridad? ¿Por qué la Biblia se vuelve un libro cerrado para ellos? ¿Por qué la presencia de Dios parece completamente ausente? No es que Dios los haya abandonado, es que ellos han destruido su capacidad para percibir a Dios, han quemado los puentes, han cerrado las puertas, y ahora están viviendo en una especie de muerte espiritual, aunque físicamente sigan respirando. Esto es lo que la Biblia llama muerte en vida. Es estar biológicamente vivo pero espiritualmente muerto, y es la consecuencia natural del pecado imperdonable. Ahora permíteme hacerte una pregunta directa, difícil, pero necesaria. ¿Es posible que tú o alguien que conoces haya cruzado esta línea? ¿Es posible que tu matrimonio o un matrimonio cercano a ti esté en esta condición? Antes de que respondas automáticamente no, considera estas señales: muerte espiritual en el matrimonio, cuando los cónyuges ya no pueden orar juntos, cuando la presencia de Dios está ausente del hogar, cuando hay una frialdad espiritual que ninguna actividad religiosa puede calentar. Secretos oscuros. Cuando uno o ambos cónyuges están ocultando participación en prácticas espirituales prohibidas, relaciones emocionales o físicas que involucran promesas profundas o adicciones que han abierto puertas espirituales, pérdida de la capacidad para arrepentirse genuinamente. Cuando una persona sabe que está mal pero no puede sentir verdadero remordimiento, cuando puede confesar con palabras pero su corazón permanece frío, cuando el arrepentimiento es solo una rutina religiosa sin transformación real. Incapacidad para experimentar la presencia de Dios. Cuando la oración se siente como hablar al vacío, cuando la lectura de la Biblia no produce ninguna iluminación, cuando la adoración es solo un acto mecánico sin conexión espiritual. Tormento espiritual constante. Cuando hay una sensación persistente de condenación que no puede ser aliviada por ninguna práctica religiosa, cuando el alma está en una agonía que ningún consejo humano puede aliviar. Si alguna de estas señales está presente, es posible que el matrimonio haya sido destruido espiritualmente. No estoy diciendo que lo haya sido con certeza, pero es una posibilidad que debe ser considerada seriamente. Y aquí está la pregunta más difícil de todas. ¿Qué se hace cuando esto ha ocurrido? ¿Existe alguna esperanza? ¿Hay algún camino de regreso? La respuesta no es simple, pero antes de explorarla necesito que entiendas algo.
No puedes arreglar esto con métodos religiosos superficiales. No puedes resolver este problema con consejería matrimonial convencional. No puedes simplemente decidir perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado, porque si el pecado imperdonable ha sido cometido, el matrimonio que existía ya no existe, y cualquier intento de restaurar ese matrimonio específico será en vano. Lo que Dios ha declarado terminado, los humanos no pueden resucitar, pero, y este es un pero crucial, Dios puede hacer algo nuevo, no restaurar lo viejo, sino crear algo completamente nuevo. Y ese proceso requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer: morir completamente a la antigua identidad y renacer en una nueva. Es como la historia de Lázaro. Jesús no sanó a Lázaro de su enfermedad, dejó que muriera completamente, y sólo después de que la muerte fue total, después de que el cuerpo había comenzado a descomponerse, Jesús lo levantó a una vida nueva. Este es el único camino posible para alguien que ha cometido el pecado imperdonable en el matrimonio: una muerte total de lo viejo y una resurrección completa a lo nuevo. No un parche, no una reparación, una transformación completa, pero la verdad va aún más lejos, porque lo que estoy a punto de revelarte tiene que ver con tu responsabilidad personal, con tu camino espiritual, con las decisiones que debes tomar ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu alma está buscando verdad. Algo en ti sabe que no puedes continuar viviendo en superficialidad espiritual. Algo en ti reconoce que el matrimonio, tu matrimonio o el concepto mismo del matrimonio, es mucho más serio de lo que la cultura moderna te ha enseñado. Y ahora estás frente a una decisión. Si estás casado y reconoces que has estado viviendo de manera descuidada, tratando tu matrimonio como algo común en lugar de sagrado, este es tu momento de despertar. Este es el llamado a honrar el pacto que hiciste con una seriedad que quizás nunca antes tuviste. Porque aquí está la verdad. La mejor manera de evitar el pecado imperdonable es nunca acercarse a la línea, es mantener tu matrimonio en un territorio tan claramente sagrado que la tentación ni siquiera tenga espacio para aparecer. Esto significa varias cosas prácticas. Primero, guardar tu unidad espiritual como el tesoro más precioso que tienes. Esto significa que no permites que ninguna otra relación, ninguna amistad, ningún compañero de trabajo, ninguna conexión emocional compita con la intimidad que compartes con tu cónyuge. No se trata solo de fidelidad física, se trata de fidelidad emocional, mental y espiritual. Cuando comienzas a compartir tu mundo interior con otra persona de una manera que debería ser exclusiva de tu cónyuge, has comenzado a caminar hacia la línea prohibida. Cuando empiezas a buscar conexión emocional, comprensión o validación en otra persona porque tu cónyuge no te la da, has comenzado a construir un pacto alternativo. Segundo, cerrar todas las puertas espirituales que no sean de Dios. Esto significa alejarte completamente de cualquier práctica, entretenimiento o relación que involucre elementos ocultos, espiritismo, magia, astrología o cualquier forma de contacto con el mundo espiritual que no sea a través de Cristo. La Biblia es clara: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera Corintios 10:21. No hay terreno neutral, no hay juego inofensivo con estas cosas. Cada vez que abres tu espíritu a influencias que no son de Dios, estás invitando contaminación a tu vida y, si estás casado, a tu matrimonio. Tercero, cultivar una vida de oración y conexión con Dios tan profunda que tu identidad esté arraigada en Él, no en tu matrimonio. Esto puede sonar contradictorio, pero es crucial. Tu matrimonio no debe ser tu Dios. Tu cónyuge no debe ser tu fuente de identidad o validación, porque si lo es, entonces cuando el matrimonio pase por dificultades, y lo hará, estarás tentado a buscar esa identidad en otro lugar. Pero si tu identidad está arraigada en Cristo, si tu sentido de valor viene de Él, entonces tu matrimonio puede ser lo que debe ser: un reflejo de tu relación con Dios, no un sustituto de ella. Cuarto, tener rendición de cuentas real, no superficial. Esto significa tener personas en tu vida que puedan hacerte las preguntas difíciles, que puedan llamarte a cuentas cuando comienzas a desviarte, que puedan ver las señales de advertencia antes de que tú mismo las veas. La mayoría de las personas que cometen el pecado imperdonable no se despiertan un día y deciden destruir su matrimonio. Se deslizan gradualmente, paso a paso, racionalización tras racionalización.
Y si no hay nadie en sus vidas que pueda detener ese deslizamiento, eventualmente cruzarán la línea. Ahora, si estás leyendo esto y reconoces que ya has cometido errores graves, si has cruzado líneas que no debiste cruzar, si has abierto puertas que debieron permanecer cerradas, necesitas escuchar esto con claridad. No hay camino fácil de regreso, pero hay un camino. El primer paso no es intentar arreglar tu matrimonio. El primer paso es arreglar tu relación con Dios. Porque si has cometido el tipo de pecado del que estamos hablando, tu problema principal no es con tu cónyuge, es con Dios. Has violado un pacto sagrado, has contaminado algo que Él hizo puro, y hasta que eso sea abordado nada más, existe un acto dentro del matrimonio que, según textos antiguos y enseñanzas bíblicas que raramente se predican desde los púlpitos modernos, puede sellar un destino espiritual del cual no hay retorno. No estoy hablando de infidelidad física, no hablo de maltrato emocional, ni siquiera de abandono. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que ocurre en el terreno invisible del alma, en ese espacio donde las promesas se convierten en pactos eternos o en cadenas de condenación. J. Benítez, conocido investigador de fenómenos espirituales y autor de obras que han desafiado la comprensión tradicional de las Escrituras, mencionó en una de sus reflexiones más inquietantes algo que pocos se atreven a explorar, que el matrimonio no es simplemente un contrato social ni una ceremonia religiosa, es un vínculo espiritual tan poderoso que romperlo de cierta manera constituye una transgresión contra el diseño divino mismo. Y cuando se cruza esa línea, la Biblia guarda silencio sobre el perdón. Hoy vas a descubrir qué es ese acto imperdonable, pero no te lo voy a revelar como un secreto sensacionalista, lo voy a desarrollar como lo que realmente es, una verdad espiritual que ha estado oculta en las Escrituras, esperando ser comprendida por aquellos que buscan algo más que religión superficial. Porque lo que estás a punto de entender no solo cambiará tu percepción del matrimonio, sino también tu comprensión de lo que significa estar verdaderamente unido ante Dios. Desde el Génesis hasta las cartas de Pablo, desde los Evangelios hasta los textos apócrifos que la Iglesia institucional decidió ocultar, hay un hilo conductor que revela esta verdad, y ese hilo ha sido cortado, editado, reinterpretado y silenciado durante siglos. ¿Por qué? Porque si las personas realmente comprendieran el peso espiritual del matrimonio, si entendieran la naturaleza de este pecado imperdonable, muchas decisiones cambiarían, muchas ceremonias se detendrían, muchas uniones nunca comenzarían. El matrimonio, tal como Dios lo diseñó, no es un experimento, no es una prueba que puedes repetir si fallas, es una alianza de sangre, espíritu y eternidad, y hay un punto de no retorno que casi nadie conoce, hasta ahora. Prepárate, porque lo que voy a compartir ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, y una vez que lo veas ya no podrás ignorarlo. Todo comenzó con una palabra, una sola palabra en griego antiguo que ha sido traducida, malinterpretada y suavizada en casi todas las versiones modernas de la Biblia. Esa palabra es porneia, y su significado verdadero es la clave para entender el pecado imperdonable en el matrimonio. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús en Mateo 19 para preguntarle si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer por cualquier motivo, esperaban una respuesta política, algo que pudieran usar para atraparlo. Pero Jesús no les dio lo que esperaban. En lugar de eso, les recordó el diseño original del matrimonio desde la creación. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero aquí viene el giro que pocos entienden. Jesús añadió una excepción, una sola, y esa excepción está envuelta en esa palabra, porneia. La mayoría de las traducciones la simplifican como fornicación o inmoralidad sexual, pero en el contexto cultural y espiritual de la época, porneia abarcaba algo mucho más específico y devastador, la traición del pacto sagrado mediante una mezcla espiritual prohibida. No se trataba simplemente de adulterio físico, se trataba de algo que rompía la unidad espiritual de manera irreparable, algo que contaminaba la alianza de tal forma que Dios mismo la consideraba disuelta. Y aquí está lo inquietante. Jesús no dijo que este acto fuera perdonable, no ofreció un camino de restauración, simplemente reconoció que cuando esto ocurre el matrimonio ya no existe ante los ojos de Dios. J. Benítez, al estudiar textos antiguos y relatos no canónicos, señaló que las primeras comunidades cristianas comprendían esta distinción con claridad. Sabían que había una línea que una vez cruzada no tenía vuelta atrás, no porque Dios fuera cruel, sino porque el acto en sí destruía la esencia misma de la unión.
Era como intentar restaurar un espejo roto. Puedes pegar los pedazos, pero nunca volverá a reflejar con pureza. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Esta enseñanza no fue suprimida por accidente, fue deliberadamente difuminada por instituciones religiosas que necesitaban mantener el control sobre el matrimonio como institución social. Porque si las personas supieran que existe un pecado matrimonial imperdonable, muchas preguntas incómodas surgirían. ¿Cuántos matrimonios actuales han cruzado esa línea sin saberlo? ¿Cuántas personas están viviendo en uniones que espiritualmente ya no existen? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque lo que Jesús estaba revelando no era una regla religiosa más, era una ley espiritual tan fundamental como la gravedad, una ley que cuando se viola produce consecuencias eternas. Y esa ley tiene que ver con algo mucho más profundo que el simple acto físico del adulterio. Espera un momento más, porque antes de revelarte exactamente qué es ese acto imperdonable, necesitas comprender por qué el matrimonio tiene este peso espiritual, y para eso debemos regresar al principio de todo. Cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán, no estaba realizando un simple acto quirúrgico divino, estaba estableciendo el primer pacto de sangre de la historia humana. En las culturas antiguas, un pacto de sangre era el vínculo más sagrado e inviolable que dos seres podían establecer. Era más fuerte que la familia, más permanente que la muerte. Era una fusión de identidades, de destinos, de almas. La palabra hebrea, usada en Génesis 2:24, Davak, traducida como se unirá, tiene un significado mucho más intenso que una simple asociación. Significa ser pegado, fundirse, convertirse en una sola sustancia. No es una metáfora poética, es una descripción de una transformación espiritual literal. Cuando Adán y Eva se unieron, dejaron de ser dos entidades separadas para convertirse en una sola carne, una sola alma, una sola identidad ante Dios. Este es el fundamento que las iglesias modernas han olvidado. El matrimonio no es un compromiso emocional que puedes romper si las cosas no funcionan. No es un contrato que expira cuando hay incompatibilidad. Es una fusión espiritual tan completa que la Biblia usa la misma palabra para describir cómo los creyentes se unen a Cristo. Piensa en eso por un momento. Tu unión matrimonial fue diseñada para reflejar la unión entre Cristo y su Iglesia. ¿Comprendes ahora el peso de lo que estoy diciendo? Los rabinos antiguos enseñaban que cuando un hombre y una mujer se casaban, se convertían en basar echad, una sola carne. No dos personas trabajando juntas, no compañeros de vida, una sola entidad espiritual. Y esta unidad no podía ser deshecha por voluntad humana, solo podía ser destruida por un acto tan grave que Dios mismo reconociera la muerte del pacto. Aquí es donde los escritos de J. J. Benítez se vuelven particularmente reveladores. En su investigación sobre documentos antiguos, encontró referencias a enseñanzas que nunca llegaron a los concilios oficiales de la Iglesia. Enseñanzas que explicaban que el matrimonio original, el diseñado en el Edén, incluía elementos que hoy consideraríamos sobrenaturales. La pareja no solo compartía cuerpos y emociones, compartía una conexión espiritual que les permitía percibir el alma del otro, sentir su dolor, experimentar su alegría. Esta fue la razón por la que la caída de Adán y Eva tuvo consecuencias tan devastadoras. No solo desobedecieron un mandato, rompieron la armonía espiritual de su unión, introdujeron en su pacto algo que no debía estar allí: la vergüenza, el miedo, la separación interior. Y desde entonces, cada matrimonio humano ha sido un intento de restaurar lo que se perdió en el Edén. Pero aquí está el problema. Si el matrimonio es esta fusión espiritual tan profunda, entonces existe un acto que puede contaminar esa fusión de forma irreversible. Un acto que no solo rompe la confianza o el compromiso, sino que destruye la esencia misma del pacto. Y ese acto está conectado con algo que la Biblia menciona repetidamente pero que casi nadie comprende: la mezcla espiritual prohibida. Los profetas del Antiguo Testamento usaban el matrimonio como metáfora para describir la relación entre Dios e Israel, y cuando Israel se prostituía con otros dioses, Dios lo llamaba adulterio espiritual. Pero no cualquier adulterio, era un tipo específico de traición que hacía imposible la restauración, un tipo de infidelidad que no se podía perdonar porque había destruido el fundamento mismo de la relación. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué tipo de acto en el matrimonio humano podría ser tan grave que refleje este adulterio espiritual imperdonable
¿Qué podría ser tan destructivo que Dios mismo reconociera el fin del pacto? Pero la verdad va aún más lejos, porque lo que estoy a punto de revelarte no solo tiene raíces bíblicas, tiene raíces históricas, culturales y proféticas que se extienden mucho más allá de lo que las iglesias modernas están dispuestas a discutir. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, las comunidades de creyentes tenían un entendimiento del matrimonio radicalmente diferente al que se enseña hoy. No era una institución controlada por sacerdotes o pastores. No requería ceremonias elaboradas ni aprobaciones eclesiásticas. Era un pacto espiritual entre 2 personas ante Dios y la comunidad simplemente lo reconocía. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, todo cambió. El matrimonio se transformó en una herramienta de control social. La Iglesia institucional necesitaba regular quién se casaba, cómo se casaba y, lo más importante, si se podía terminar un matrimonio. Y para lograr ese control tuvieron que hacer algo: suavizar las enseñanzas sobre el pecado imperdonable en el matrimonio. Aquí es donde el silencio se vuelve ensordecedor. Los padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano, Orígenes y Clemente de Alejandría, escribieron extensamente sobre el matrimonio, y en sus escritos mencionaban con claridad que existía un tipo de transgresión matrimonial que no admitía perdón, no porque Dios no quisiera perdonar, sino porque el acto en sí destruía la capacidad de la persona para recibir ese perdón. Era como intentar llenar con agua un recipiente sin fondo. El perdón estaba disponible, pero la persona ya no tenía la capacidad espiritual de contenerlo. Pero estos escritos fueron gradualmente marginados, editados o completamente eliminados de los cánones oficiales. ¿Por qué? Porque creaban un problema teológico y político incómodo. Si existía un pecado imperdonable en el matrimonio, entonces los líderes religiosos no podían ofrecer absolución universal. No podían prometer restauración a cualquier matrimonio, sin importar lo que hubiera ocurrido, y eso significaba perder poder. J. Benítez, en sus investigaciones sobre documentos apócrifos y textos gnósticos, descubrió referencias recurrentes a lo que los antiguos llamaban el pacto roto con sangre ajena. Esta frase enigmática aparece en varios manuscritos que nunca fueron incluidos en la Biblia canónica, y su significado es devastador. Se refiere a una traición tan profunda que no solo involucra la infidelidad física o emocional, se refiere a la introducción de otra alianza espiritual dentro del matrimonio, es decir, cuando uno de los cónyuges establece un pacto espiritual con otra persona, o peor aún, con entidades espirituales oscuras, mientras permanece casado. Este acto no solo rompe la fidelidad, rompe la unidad espiritual del matrimonio de forma tan completa que el pacto original queda anulado ante Dios. Piensa en esto. Si el matrimonio es una fusión espiritual, entonces invitar a un tercer elemento espiritual, ya sea otra persona en un nivel profundo o una influencia demoníaca a través de prácticas ocultas, es como verter veneno en una fuente de agua pura. No puedes simplemente quitar el veneno después. Toda el agua queda contaminada, y el matrimonio, como recipiente espiritual, queda destruido. Esto explica por qué la Biblia usa un lenguaje tan fuerte al hablar de la idolatría y la brujería en relación con el matrimonio. No son pecados separados, son violaciones del pacto matrimonial. Cuando una persona casada participa en rituales de magia, consulta médiums, hace pactos con entidades espirituales o se involucra sexualmente con alguien más, en un contexto que involucra rituales o juramentos, está cometiendo el pecado imperdonable contra su matrimonio. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Este no es un pecado que simplemente puedas confesar y olvidar. La Biblia dice en Hebreos 6:4-6 que hay personas que, habiendo sido una vez iluminadas y recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Este pasaje, que ha confundido a teólogos durante siglos, cobra sentido cuando se entiende en el contexto del pacto matrimonial violado de esta manera. No estoy diciendo que Dios no pueda perdonar, estoy diciendo que la persona que comete este acto destruye su propia capacidad para recibir el perdón. Es como quemar los puentes que Dios ha construido para que regreses a Él. No es que Dios se niegue a perdonarte, es que tú has destruido el camino de regreso. Las iglesias modernas no hablan de esto porque es incómodo, porque desafía la narrativa de Dios siempre perdona todo sin consecuencias,
porque obliga a las personas a tomar en serio el matrimonio de una manera que va mucho más allá de las expectativas culturales o románticas. Pero la verdad permanece registrada en textos antiguos, en las palabras de Jesús, en las advertencias de los profetas, y esa verdad es esta: hay una línea que no puedes cruzar, hay un acto que no puedes deshacer, hay una traición que destruye no solo tu matrimonio, sino tu propia alma. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Necesito llevarte ahora a las escrituras específicas que confirman esto, a los pasajes que la mayoría de los predicadores evitan, a las palabras de Jesús que raramente se predican desde los púlpitos. Abramos la Biblia con nuevos ojos, no con la mirada superficial de quien busca versículos reconfortantes, sino con la determinación de quien busca verdad, aunque esa verdad sea difícil de digerir. Comencemos con Mateo 5:32. Jesús dice: «Pero yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de porneia, la hace adúltera, y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio». La palabra clave aquí, como mencioné antes, es porneia, pero necesitamos profundizar más. En el contexto judío del primer siglo, porneia no era simplemente sexo fuera del matrimonio. Los rabinos usaban este término para referirse específicamente a uniones sexuales prohibidas que contaminaban espiritualmente a la persona. Incluía relaciones incestuosas, relaciones con personas que habían hecho votos a otros dioses y relaciones que involucraban rituales paganos. En otras palabras, porneia era una traición espiritual expresada a través de la sexualidad. No era solo el acto físico, era la mezcla espiritual que ese acto producía. Era la introducción de una influencia demoníaca o idólatra dentro del pacto matrimonial sagrado. Ahora observa lo que Jesús no dice. No dice que este pecado pueda ser perdonado y el matrimonio restaurado. Simplemente reconoce que, cuando ocurre, el matrimonio ya está destruido. El ofendido queda libre. No porque el divorcio sea bueno, sino porque el matrimonio ya no existe en el plano espiritual. Avancemos a 1 Corintios 6, 15, 16. Pablo escribe: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Esto es profundo. Pablo está diciendo que cuando una persona casada se une sexualmente con otra persona, especialmente en un contexto de prostitución, que en el mundo antiguo estaba frecuentemente ligado a templos paganos y rituales religiosos, esa persona está creando una unidad espiritual con esa otra persona. No es solo un acto físico sin consecuencias, es la formación de un nuevo pacto, incluso si es inconsciente. Y aquí está el problema. Si ya estás en un pacto matrimonial y formas otro pacto espiritual, has cometido una traición cósmica, has dividido tu alma, has intentado servir a dos señores. Y Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. Pero la verdad va más profundo aún. En Oseas 4, 12, 13, Dios habla a través del profeta sobre Israel: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha hecho errar, y se prostituyen apartándose de su Dios. Sobre las cumbres de los montes sacrifican, y sobre los collados queman incienso. Observa la conexión que Dios hace entre la prostitución espiritual, idolatría, y el acto físico de la prostitución. No son cosas separadas. La idolatría es adulterio espiritual, y el adulterio físico, cuando se combina con elementos espirituales prohibidos, se convierte en idolatría. J. J. Benítez señaló en su obra que los antiguos entendían esto perfectamente. En el mundo pagano que rodeaba a Israel, los templos de diosas como Asera, Astarté e Ishtar incluían prostitución ritual como parte central de su adoración. Cuando un israelita casado participaba en estos rituales, no solo estaba siendo infiel a su esposa, estaba haciendo un pacto espiritual con un demonio, estaba invitando una entidad espiritual maligna a su matrimonio, y ese acto era imperdonable, no porque Dios no quisiera perdonar, sino porque la persona había abierto una puerta espiritual que no podía cerrarse fácilmente, había mezclado luz con tinieblas de una manera tan profunda que su propia capacidad para arrepentirse quedaba dañada. Ahora, traslademos esto al contexto moderno. ¿Qué equivalentes actuales existen de esta prostitución ritual? Aquí es donde la enseñanza se vuelve incómoda pero necesaria.
Cuando una persona casada tiene una aventura amorosa que no solo involucra sexo, sino que incluye juramentos, promesas profundas, planes de vida juntos, esa persona no solo está cometiendo adulterio, está formando un pacto alternativo, está estableciendo una nueva alianza espiritual mientras mantiene la anterior. Y eso, según las Escrituras, destruye ambos pactos. Pero hay más. Cuando una persona casada se involucra en prácticas ocultas, brujería, espiritismo, lectura de cartas, consulta a médiums, rituales de magia sexual, está abriendo su espíritu a entidades que la Biblia llama demonios. Y si está casada, esas entidades no solo la afectan a ella, afectan el pacto matrimonial completo, contaminan la unión espiritual. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios es absolutamente claro. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni quien consulte a los muertos.